Hola chicas, wow, ¿qué tiene en el hombro Silvia? Un rayo. Un rayo, no, Un rayo. Dos rayos. Dos qué rayos tiene, hermoso. claro. ¿Cuál te gusta más, el amarillo o el rosado? El amarillo, Ahí está. porque resalta más. Que tiene un corazoncito. Está funcionando la teoría. Silvia me está enseñando teoría, en realidad formas para interrogar a la gente. Claro, vos tenés que, por ejemplo, es algo muy práctico que se hace, la CIA, el FBI justamente lo había implementado, es por ejemplo, y son juegos, vos por ejemplo le preguntas a alguien blanco o negro, rápido tenés que hacerle una serie de preguntas, blanco o negro, fauna, flora. Ah, pues yo le pregunté, ¿vellú o pastel mandío? Claro, tenés que preguntar rápido. Y en el medio de eso, tenés que meterle, por ejemplo, lo que de verdad estás buscando saber. Y la persona, el cerebro va a entrar en ese estado y va a responder de forma inconsciente ya la verdad. Por ejemplo, las charlas son a otro level. Claro, como rosa o amarillo, blanco o Claro. negro, le mataste a fulana. Claro, claro. Y cuando Denis decía, sí tengo miedo que manipulen. Por Dios, Denis, somos mujeres. Las mujeres nacimos con el don del proyecto MK Ultra. Creo que sí Lo dijeron ustedes. Creo que sí Lo nos pasa dijeron a ustedes. nosotros, por favor. Es algo que está sucediendo Sí. aquí mismo, acá con los camarógrafos. Ya le dijimos que cámaras, ellos Sí, tenían olvídate. una orden, nosotras le influenciamos para que pongan de otra forma. Entonces, yo creo que mucho, ¿viste? Esa técnica, ya sabe la gente en su casa, una técnica para sacarle la verdad a tu marido, a tu señora, a todo. tu hijo. Hacerle una serie de preguntas con dos opciones rápido en un lapso por lo menos de 1 minuto. Y en el medio de eso, ponele lo que vos estás suponiendo Claro, tipo, que hice. amor, vamos a jugar algo, un juego de San ¿Me Juan. engañaste o no? Vos ¿entendés? querés saber si te engañó o no. ¿Me engañaste o no? Y entonces ahí. O por ejemplo, vos ya sabés la persona con la que te engañó. Sí. ¿Eva o Sil? Y entonces rápido, en el medio te haces preguntas, fauna, flora, el mar o el río, todo. Y rápido tiene que estar, Eva o Sil, te va a decir, Eva, imagínate que su señora es Sil, ¿ves? No, yo le estoy tirando técnicas ahí que pueden destrozar matrimonio, me doy cuenta. Bueno, ahora sí vamos a hablar. Nos quedamos con las ganas el lunes, pero sí, ya vamos a hablar nuevamente de la segunda parte del MK Ultra y este caso que nos traes hoy. Sí, vamos a hacer este caso hoy en particular y vamos a tocar también lo que eran las celebridades, pero es tan grande este caso que decidimos partirlo en la mitad y el siguiente caso va a ser el viernes, más precisamente donde vamos a hablar de las celebridades de Hollywood. Me encantaba el viernes cuando nos despedíamos con Eva, le estaba contando un poco lo que era el tema que iba a tocar hoy y ella tan a su estilo me dijo, no hay una serie o una película, pero, o sea, ella no quería lo ponerse, ella quería algo más rápido. Obvio, facilitame a la vida. Claro, si en net porque le gustó, pero ya quería averiguar. Entonces, hoy le vengo a contar, el caso es el de Jim Jones y Jonestown. Porque esto tiene que ver al finalizar, vamos a ir viendo por qué se entrelaza con el proyecto MK Ultra. Entonces, rápidamente vamos a entrar en James Warren, Jim Jones, que había nacido el 13 de mayo de 1931. Él había nacido en el condado de Illinois, tenía un padre justamente que era alcohólico y él mismo lo definía como un viejo racista. Y en su momento incluso descubrió que era miembro del Ku Klux Klan. Wow. A los 12 años, él nació en un condado y en una zona de Estados Unidos que se le llama en realidad el cinturón de la Biblia por la gran mayoría de feligreses, creyentes y cristianos que hay ahí. No es en vano que a los 12 años él ya se volvió pastor y empezó a predicar. Pero sus prédicas en ese momento estaban llenas de maldiciones y hablaba mucho de personas quemándose en el infierno. A partir de ahí empezó a tomar popularidad y notoriedad y ya en 1951 se une al Partido Comunista Jim. Y ahí también en esa época él se casa con una enfermera que también participaba de las prédicas en la iglesia donde él estaba. Ya en 1952 él funda el Templo del Pueblo. Y él tenía mucha popularidad porque él aceptaba mucho a las personas, sobre todo afroamericanas, y defendía todo lo que era la discriminación ante ellos. También aceptaba personas o buscaba refugio o daba refugio en realidad a personas necesitadas y también atendía a personas con problemas de drogadicción. Grande fue la popularidad que él tomó en un tiempo muy importante y ya para ese entonces estamos hablando de mediados del 1960, 1000 más o menos personas que ya se congregaban en el templo del pueblo que ya era su iglesia, ¿verdad? Incluso llegó a ganar un premio importante que es el Martin Luther King, que es para personas que defienden los derechos y están en contra de este tipo de discriminaciones raciales. A partir de ahí, él también empezó a crecer en el sentido de empezó a creérsela al cuento, por decírselo así, y rechazó totalmente la Biblia. Y él mismo se declaró Jesucristo en la tierra. Ay, Dios. Él era Jesucristo, rechazaba en su iglesia, no se leía la Biblia era lo que él decía y él era Jesucristo en la tierra. Era muy grande el nivel de popularidad que tenía y también los seguidores. Y con la popularidad también le venía el poder. Ya en 1965 él consigue que
junto con él en realidad, 145 personas se muden al condado de California y armen ahí una comunidad siguiendo este templo de los pueblos, ¿verdad? En su momento ya él bien iba en su matrimonio, tuvo un hijo propio y había adoptado, por ejemplo, 6 hijos más de distintas etnias, obviamente afroamericanos, asiáticos y demás, y él fundó lo que él mismo le llamó, y muchos conocen, la familia Arcoíris. Ay, Dios. Ya se va muriendo así, y va creciendo. En 1974, en realidad antes, un poco antes, él en esta iglesia, en esta comunidad en California, él tenía como rituales, a los que él le llamaban, y acá en Paraguay se llegó a usar mucho en una discoteca, la Noche Blanca. Sí. La habrán escuchado. Bueno, Sí. la Noche Blanca viene justamente de Jim Jones. Me Él estás fue- barreando. No, en serio, él ¿Qué fue el que onda? le denominó, fue la primera vez que se denominó a una fiesta la Noche Blanca, y a partir de ahí en serio vinieron muchas. Pero ¿qué trataban estos rituales? No era para nada esa fiesta de la discoteca allá hacia la marea que nos íbamos nosotros. Dios mío, revelé mi edad, me muero. Pero ¿de qué se trataba estos rituales? Sobre todo de él hablando, porque él era Jesucristo, y en una noche en particular, en una fiesta, celebración de fin de año, él le dice a todos los presentes que van a tener que tomar veneno y sacrificarse en el nombre de él. ¿Qué? Había personas sí que se fueron, obviamente, al lugar y dijeron, no, what the fuck, yo no voy a tomar veneno, me voy. Pero hubo personas, sin embargo, que se quedaron y tomaron lo que se les dio. Obviamente no era veneno, pero con esto, Jin decía que aseguraba saber quién le era fiel y quién no. Sí. Imagínense, su locura iba aumentando a medida también que su poder y su popularidad. En este lugar ya él empezaba a decirle a las mujeres que tengan relaciones con él sexuales, porque a través de él iban a llegar al Señor. Ay, Dios. Incluso tenía una secretaria que iba apuntando, me encantan los camarógrafos porque me parece que le está gustando ya la Sí. historia. Incluso iba anotando su secretaria los días en su agenda y las horas en que le iban a tocar las distintas mujeres. Y para ellas era un honor hacer esto en ese Claro, momento. imagínate estar con el Todopoderoso. Claro, estás con Jesucristo Claro. en la tierra que te va a llevar directo al Al Padre, cielo, sí. al Señor. Ya en 1974, por eso le voy tirando, Ivana, estos son los datos que después vamos a ir a aportar para el proyecto de Meca Ultra. En 1974 él consigue un préstamo muy importante y se traslada a la Guyana. Compra 10.000 hectáreas con este préstamo y consigue que 380 personas se trasladen ahí con él y funda lo que después fue conocido, o lo que él en ese mismo momento dijo, John Stone, propia su nombre. En pocas semanas, la comunidad de 380 personas llegaba a casi un poco más de 900. Aquí empezó el grado de locura extremo de Jim Jones. Se volvió tan paranoico que incluso se contó o se descubrió que una persona intentó entrar a su choza porque ellos habían construido templos y algunas casas alrededor. Era una comunidad precaria donde vivían ellos. Había entrado a su choza a robarle algunas cosas, él lo captura, lo matan y lo cocinan. Ay, no. Sí. Ya en este momento ya no era un honor para las mujeres tener sexo con él, en realidad ya era una obligación, él las obligaba a todas. También un requisito para entrar a Johnstown y formar parte de la comunidad era que vos tenías que llegar y entregar todas tus pertenencias, tenías que despojarte de todo. Era un Bien. Negan. Exactamente, y dárselo a él, vos tenías que todo. Y lo más sorprendente es que había gente, seguía creciendo esta comunidad. Serie de torturas empezaron a desarrollarse en el lugar. ¿Por qué? Porque él empezaba a utilizar el miedo y el temor en las personas para que éstas no se escapen y se sometan a la voluntad de él. Porque si vos querías seguirlo, vos tenías que hacer exactamente siempre lo que él decía. Esto era en su templo, pero ya en la comunidad era una obligación y vos no podías escaparte. Entonces, incluso llegó a tener un ejército totalmente armado que sometía a estas personas a que hagan su voluntad. Y estas personas le cocinaban, lavaban, sembraban, cultivaban, etcétera, mientras que él se pasaba la mayor parte del tiempo en su choza drogándose o teniendo sexo con mujeres. ¿Y seguía en paralelo con la enfermera, con su señora? Sí, seguía. Y todos sus hijos ahí en la comunidad, sí, seguían. Y en ese momento en el que él entra en toda esta vorágine de locura, también él evitaba que llegue información de afuera, sobre todo de Estados Unidos, a la comunidad. Y él filtraba las informaciones, dicen totalmente erróneas, diciéndole a la gente, la CIA va a venir a buscarnos, el FBI nos está buscando, es la información que está llegando a Estados Unidos, porque quieren tener lo que nosotros tenemos, quieren vivir en el paraíso y vienen a matarnos. Y él seguía practicando cada vez más estas noches blancas, supuestamente buscando separarles de la idea de vivir a las personas. Y lo iba empezando a lograr porque con mayor facilidad la gente empezaba a tomar en ese momento el supuesto veneno. Nunca sabían si realmente ya iba a ser esa noche el veneno.
Una especie de ruleta rusa. Sí, algo, claro, hasta que y llegue el él seguía momento. probando y cada vez, si al principio vos eras renuante, Eva, después ya te ibas aflojando y llegó un punto en el que vos, sin pensarlo dos veces, tomabas. Tomaba. Sin Porque sa- veías que tus compañeros tomaban y no se morían también. Puede ser, ya estaban totalmente influenciados y metidos dentro de esto. Estamos hablando de que estaban totalmente manipulados, torturados y amenazados. Tantas fueron las amenazas y tantas fueron las cosas que pasaron aquí en Johnstown, que el 24 de octubre, perdón, de 1978, el Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos se hizo eco de esto por las inmensas denuncias que tenían. Y es así cuando el congresista Leo Ray decide ir a Johnstown. Y le dice Jim Jones, podés venir pero no podés traer nadie más que vos prácticamente, algún que otro secretario, ningún fotógrafo, nadie de la prensa, nada. Al contrario, el congresista Ray dice, no. Voy a respaldarme. ¿Y qué hizo? Llevó a los periodistas de todos los medios de comunicación, a los fotógrafos y también llevó personas que lograron escaparse de la comunidad, que hicieron todas estas denuncias y obviamente parte del Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Llegan al lugar y sorprendentemente llegan un 7 de noviembre de 1978, unos días después de que habían decidido intervenir. ¿Por qué Jim Jones acepta la visita? Porque él estaba recibiendo donaciones mes a mes de Estados Unidos. Entonces, él se vio obligado, básicamente, por este dinero, a recibir esta visita, este comité. Ese 7 de noviembre llegan y sorprendidos encuentran un lugar muy ordenado, gente muy feliz sonriendo, una cena maravillosa, amena, con música y demás, sin saber que esto es lo que Jim le había obligado a la gente, que tenían que simular estar todos felices y contentos. En un momento dado, Jim se aleja de la cena con el congresista Ray y se van a hablar y se crea como una especie de alboroto en la cena, momento que los periodistas aprovechan como para escaparse, infiltrarse realmente en el campamento y aquí empiezan los descubrimientos. Encuentran fotos de personas totalmente en estado de hambruna, encuentran fotos de torturas sometidas a estas personas, encuentran lugares pequeños, espacios pequeños y gente ahí adentro prácticamente hacinada en situaciones infrahumanas. E incluso personas que ya se animaban, se acercaban a los periodistas y le empezaban a decir, a pedir ayuda para que valga la redundancia, para que le ayuden a escaparse del lugar. Jim se entera de esto, obviamente toma un ataque de furia. Al día siguiente, 8 de noviembre de 1978, 2 aviones iban a partir rumbo a Estados Unidos. Uno con el comité original que había llegado y el otro con las personas que voluntariamente decidían irse. Jim obviamente no iba a permitir esto. Fue hasta el lugar, hasta la pista de aterrizaje con todo su ejército ya armado y dispararon a matar a todos los 2 aviones. Mentira. Sí, solamente sobrevivieron 3 periodistas que lograron escapar. Hijo. Y obviamente el congresista Ray murió. Esto significaba un ataque o una invasión inminente del ejército de los Estados Unidos, del Claro. propio Estados Unidos. Entonces Jim le agarra a toda su comunidad, por decir así, los toma, los lleva a este templo que él había construido y les dice, llegó el día que tanto le hablaba, la CIA viene a matarnos porque quiere nuestro paraíso, porque saben que nosotros somos peligrosos para ellos por la forma que pensar que tenemos y todo lo que yo les venía preparando en las noches blancas, bueno, llegó el momento. Y nosotros somos un ejército bueno, y yo les estoy diciendo casi textuales palabras porque él grabó este momento. Nosotros somos un ejército bueno y les tengo que decir la verdad, nosotros no vamos a poder sobrevivir al ataque diciendo siempre que los malos era Claro. Estados Unidos. Sirven, como originalmente hacían en un tipo jugo de uva, el veneno, y rodean a todas las personas con este ejército armado. Primero se lo dan a los niños, que obviamente empiezan a gritar de dolor por los efectos del veneno. Los padres atemorizados empezaron a decir, no, basta, no vamos a seguir con esto es una locura, es un suicidio justamente. A los que no aceptaban tomar, ya directamente el ejército les disparaba. Cuando por fin todos tomaron y fallecen, Jim Jones se pega un tiro en la cabeza. Cuando llega, inmediatamente casi después de enterarse todo esto que había pasado, el ejército de Estados Unidos, propiamente Estados Unidos, encuentran todo lo que estábamos viendo en las imágenes, 923 personas que habían cometido un suicidio masivo. Esto es lo que pasó. Ahora, cada vez hay más personas que se suman a que esto era una parte del programa, de este llamado Proyecto MK Ultra. Vamos a recordar algunos tips por qué. Jim Jones era una persona que agarró notoriedad entrando en el Partido Comunista allá por 1951 y empezó a influenciar en la opinión de las personas. Jim Jones había aceptado la visita a este comité porque él recibía dinero de los Estados Unidos. Raro. Siempre hablaba de que la CIA los perseguía. Y muchas de estas torturas o este tipo de manejos que encontraron en Johnstown y de lo que decían los testigos, los sobrevivientes en realidad,
se asimilaban a todo el tipo de torturas y a todo lo que se los sometía a los pacientes del proyecto MK Ultra. Y si bien recuerdan, yo decía 1974, 24 de octubre del 1974, yo les decía en el bloque pasado que el New York Times había sacado justamente este artículo donde develaba toda la verdad del proyecto MK Ultra. Y antes de eso, que ya estaba mermando, era porque se estaba empezando a llevar al proyecto a otros países como Canadá. Entonces se supone que de la mano de Jim Jones, por eso iba financiado, se lo llevó a la Guyana para estar lejos de Estados Unidos y que sea mucho más cerrado. Y que esto fue producto, este suicidio masivo, fue producto del programa denominado Proyecto MK Ultra. Así que esta es la realidad de Jonestown y la historia de Jonestown y cómo está, o se la involucra, porque nunca eso sí estuvo confirmado que tenga que ver con el proyecto MK Ultra, pero hay muchos indicios que dicen que sí. Qué fuerte, por Dios. 900 personas Terrible. que perdieron la vida 923 personas. detrás de un líder loco. Sí. Y Sil, ¿esto cómo lo investigamos? ¿Hay documentales? Hay muchísimos documentales, pueden buscar directamente, con que busquen Jim Jones ya le va a aparecer una serie de cosas, con que busquen Jonestown van a ver, sí, en Netflix también es cierto. Yo siempre les sugiero que vayan un poco más de repente a los canales de YouTube, ¿por qué? Claro, Porque lo la de Netflix es plataforma- mucha producción Claro, ya. es mucha producción y también no vamos a negar que este mundo es comercial. Claro. Hablábamos de, por ejemplo, Filthy Rich, que no habían muchos datos reales o había muchas inconsistencias en la parte de... El caso Madeleine también. Exactamente. En cambio, yo que les decía de los portales de YouTube, por ahí pueden ser de repente jocosos, pero son informaciones que si vos vas juntando te puede dar un total las piezas de ese rompecabezas, porque es información que no está manejada, Claro, por ni medio, producida, ni por ni nada. personas, ni por estos oligarcas que se dicen. No estoy diciendo que no vean en las plataformas tradicionales, véanlo, pero también vayan a YouTube e investiguen un poco más. La semana que viene, el viernes, en realidad, vamos a hablar del proyecto MK Ultra infiltrado en las celebridades de Hollywood. Vamos a tocar a varias, vamos a mostrar muchos ejemplos de cómo se quedan totalmente, parece que en un estado de trance, estando al aire, porque vamos a mostrar casos así y vamos a adentrarnos en lo que pasa con Jim Carrey y que muchos aseguran que él es parte del proyecto MK Ultra, Sí, así como Jim que Carrey- también, claro, perdón. Que hace años Está ido, está Sí. rarísimo. Y Hace- que también hace se por lo habla menos de que 5 o él 7 está años está o raro. influenciado por los Illuminati o Sí. que es parte de los Illuminati. ¿Por qué? Porque se habla que el proyecto MK Ultra después fue tomado por los Illuminati para ejercer justamente este tipo de control mental sobre personas específicas. Bueno, Sí, súper imperdible. interesante, sí, la verdad que sí. Bueno, nos vemos el viernes. Vos estás siendo influenciada ya Sí, por mí, ¿verdad? escuché una palabra y ya... Agua. sí. Sí, ¿qué contaste? Que ella se levanta a la mañana. Eso me mató un poco. Dice que lo primero que Influenciada. piensa en mí por el agua, ¿viste? Muy bien. Ya está siendo influenciada positivamente. No soy Jim Jones, no te preocupes. Muy bien. Nos vemos el viernes entonces. Nos sí, vemos el gracias, viernes, gracias. chicos.